Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy comenzamos un nuevo curso y tenemos la tremenda suerte de hacerlo con la presencia de nuestra excelentísima Maite Garay-Gordovi, catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, especialista en Psicología Clínica y académica de número de nuestra Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesora. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. La doctora Garay-Gordóvil se licenció y doctoró en la Universidad del País Vasco y, tras varios años trabajando como psicóloga educativa y clínica, en esta misma universidad fue profesora titular en 1994 y catedrática en el 2009. Y allí ha desarrollado su destacada carrera durante más de 3 décadas, combinando la enseñanza con una prolífica actividad investigadora. Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en el campo de la evaluación y la intervención psicológica infanto-juvenil. Ha dirigido 16 tesis doctorales, liderado o participado en más de 25 proyectos y contratos de investigación nacionales e internacionales y ha sido directora del Grupo Consolidado de Investigación, Evaluación Psicológica, Diseño de Instrumentos, Evaluación de Programas de Intervención y Aplicaciones Epidemiológicas. En el ámbito de la evaluación psicológica, la doctora Garay-Gordóvil ha sido pionera en la creación de instrumentos innovadores para evaluar aspectos tan relevantes como la comunicación dentro de los grupos o la medición del riesgo de adicción a las redes sociales y a Internet en adolescentes, unos instrumentos que se han utilizado ampliamente en España y también a nivel internacional. En el ámbito de la intervención psicológica, ha desarrollado 7 programas, todos ellos validados experimentalmente y reconocidos por su eficacia en la promoción del desarrollo socioemocional y la prevención de la violencia. Destaca entre sus programas para reducir el bullying y el ciberbullying durante la adolescencia, programas que seguramente hoy tendremos la oportunidad de aprender más de ello. Pero también ha realizado programas para fomentar el juego cooperativo y creativo en niños más pequeños o para la prevención de la depresión infantil. Aunque su magisterio lo ha ejercido durante 32 años en la Universidad del País Vasco, lo ha ido extendiendo a otras universidades nacionales y extranjeras, de forma que ha impartido clases de másteres y programas de doctorado en prácticamente todas las universidades, todas las comunidades autónomas españolas, consiguiendo, y tengo que decirlo porque lo he vivido de cerca, siempre el cariño y la admiración de sus innumerables alumnos. Testimonio de esta trayectoria incansable, investigadora y docente son sus casi 200 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, sus 34 libros, sus más de 70 capítulos de libro. Y aunque es difícil saber cómo le ha dado tiempo a todo, quiero resaltar que también ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la universidad, habiendo sido miembro del equipo de canal de su facultad, directora de departamento y además responsable del programa de doctorado y del máster universitario de Psicología General Sanitaria. Como no podía ser de otra manera, el impacto de su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones. Entre ellos, voy a destacar el primer Premio Nacional de Investigación Educativa en 1994 y en el 2003, el Premio TEA 2010, el Premio Nicolás Seisdedos al mejor trabajo de investigación en evaluación psicológica en el 2012 y en el año 2021, el Premio José Luis Pinillos a la excelencia e innovación en psicología como broche a su trayectoria profesional a lo largo de toda una vida. También ha sido nombrada miembro de honor del Colegio Oficial de Psicología de Guipúzcoa y, hay que decirlo para presumir un poco, en el ranking de la Universidad de Stanford del año 2020 aparece en el listado de las investigadoras más influyentes del mundo. Por todo esto y porque es una compañera magnífica, es para mí un honor y también un orgullo y un placer presentar hoy aquí a una de las figuras más influyentes del ámbito de la psicología clínica infanto-juvenil y de la psicología educativa, la profesora Maite Garay-Gordóvil.
cuya dedicación, innovación y compromiso con las problemáticas actuales y la ciencia psicológica la han convertido en un referente indiscutible de nuestra querida psicología. Estoy segura de que su conferencia titulada Bullying y Ciberbullying va a ser tan interesante e inspiradora como lo ha sido su trayectoria profesional. Cuando quiera, profesora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesora Maripaz, por su afectuosa presentación. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a la Academia de Psicología de España y especialmente a su presidente, don Elio Carpintero. Es para mí un placer y un honor estar aquí y poder compartir algunas reflexiones sobre este luctuoso, ominoso y grave problema. En esta conferencia titulada Bullying y Ciberbullying, en primer lugar, voy a analizar el fenómeno. Voy a definir qué es bullying y ciberbullying, a informar sobre el porcentaje de estudiantes que sufren estos comportamientos, así como a identificar las graves consecuencias que tiene para todos los implicados, especialmente para las víctimas y también para los agresores. En segundo lugar, comentaré algunas estrategias que podemos utilizar para identificar, detectar y evaluar a las víctimas y a los agresores, a los implicados en estas situaciones de violencia. Y finalmente me centraré o comentaré algunas directrices para prevenir o intervenir el bullying y ciberbullying, ¿no? El acoso en todas sus modalidades. Es decir, ¿qué podemos hacer para prevenir, para evitar que estos comportamientos, que estas conductas sucedan? ¿Y qué podemos hacer también para eliminarlas cuando ya han aparecido desde la sociedad en general, desde los centros educativos, desde la familia y también cuando ya la situación se ha producido, la victimización y la perpetración son una realidad, también desde el ámbito de intervención clínico-terapéutica? Cuando hablamos de bullying presencial o cara a cara, de acoso presencial o cara a cara, nos referimos a la existencia de una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores que realizan diversidad de conductas agresivas hacia la víctima, conductas agresivas físicas, le golpean, le empujan, le pellizcan contra su propio cuerpo y contra las propiedades, se las roban, se las esconden, se las deterioran, conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, le dicen cosas humillantes, conductas agresivas sociales, le excluyen, le marginan, no le dejan participar en los grupos de trabajo o de juego, y conductas agresivas psicológicas, dirigidas a minar la autoestima, a generarle sentimientos de inseguridad, le amenazan, le chantajean, etc. Es violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad de hacer daño en los agresores, crueldad de hacer sufrir. Hay una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores, una desigualdad física, social, psicológica. El bullying no es una agresión puntual, es una agresión que se repite, es una relación de dominio-sumisión que se extiende en el tiempo. Y además, esta agresión no solo produce dolor y angustia a la víctima cuando la está sufriendo, sino que la víctima está siempre con un nivel de angustia muy sostenida, siempre con la expectativa de las futuras agresiones, humillaciones que de alguna manera le van a realizar. Cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de una nueva forma de bullying. El bullying ha existido siempre, desde que está en la escuela. El ciberbullying es una nueva forma de bullying que emerge con la era digital, con la era tecnológica, y que básicamente consiste en realizar lo mismo, agredir, humillar, intimidar, utilizando los dispositivos electrónicos, ordenador, tablet, móvil, etc. No podemos diferenciar demasiado bullying de ciberbullying porque hay un importante solapamiento entre ambos fenómenos. De hecho, muchas de las víctimas son también cibervíctimas, muchos de los agresores son también ciberagresores y también podríamos decir que un porcentaje muy alto, ¿no?, de los ciberagresores son compañeros del colegio. Así que hay un importante solapamiento entre ambos fenómenos.
Cuando hablamos de ciberbullying, ¿a qué tipo de conducta nos referimos? ¿Qué hacen los ciberagresores? Bueno, pues por ejemplo, realizan mensajes de texto a través del correo electrónico o el móvil a la víctima, mensajes insultantes, desvalorizantes, amenazadores, intimidatorios. Por ejemplo, pues eres feo y gordo, todos te odian, deberías morir, eres una zorra, ten cuidado, te vamos a machacar, etcétera. Le hacen llamadas anónimas, por ejemplo, para asustarle, para atemorizarle o directamente para insultarle o amenazarle. Manipulan sus fotografías para ridiculizarle o para crear una falsa imagen de la víctima que distribuyen por el móvil, por internet, le excluyen de las redes sociales, no le dejan participar en grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. Le roban, por ejemplo, la contraseña, suplantan su identidad, envían mensajes ofensivos a todos los contactos de la víctima, ¿no? Para que todos los amigos y contactos se enfaden con la víctima. Están, por ejemplo, en una sala, en una chat o en una comunidad virtual o haciendo un juego online y provocan a la víctima hasta que la víctima se pone violenta y cuando se ha puesto violenta le denuncian al administrador para que le expulse y no le deje, ¿no?, entrar en esa sala o en esa comunidad. Crean, por ejemplo, un perfil, un espacio falso sobre la víctima y, por ejemplo, pueden poner el teléfono, o sea, ofrecer servicios sexuales gratuitos y poner el teléfono de la víctima que está todo el rato recibiendo llamadas telefónicas solicitando, ¿no?, esos servicios sexuales. O le dan de alta en numerosas páginas web para que sea víctima de spam, difunden mentiras de la víctima, la perjudican, difaman, difunden información secreta o embarazosa, le denigran, por ejemplo, sobre su orientación sexual, le denigran, hablan mal de ella, y la clásica conducta de ciberbullying, el happy slapping, lo que es la paliza feliz, que consiste básicamente en agredir a la víctima o colocarla en una situación humillante y a continuación filmar esa situación y difundirla. Voy a ver si les puedo mostrar una escena clásica de ciberbullying, happy slapping. A ver. Aquí está nuestro preferido. Hola, Benny. Nuestro niño Jesús. Tíos, dejadle en paz 5 minutos. Tíos, Siempre dejadle estáis en paz 5 molestando. minutos. ¡Lárgate! No debe de ser fácil, ¿eh, Ben? Ser diferente de los demás y no ser tan fuerte. Y además ser superior a la media. Sí, eres un gran ejemplo para nosotros. Benny, eres nuestro hombre. Tranquilo. Mantén la calma. Es sencillo, es muy sencillo. Simplemente mantén la calma. No te dejes intimidar. Tú mantén la calma. Sonríe. Dicen que hay que seguir sonriendo. Y pararán. Probablemente pararán. Esta es una escena de una película que se llama Ben X, una excelente película
si queremos trabajar con el tema del bullying y el ciberbullying, con grupos de adolescentes y de jóvenes. Es dura, es una escena dura, pero porque el bullying lo es, el ciberbullying lo es dura, muy dura la experiencia que tienen. Además, esta película tiene la particularidad que también nos sirve para trabajar todo el tema de la salud mental, porque ven el adolescente al que le hacen bullying y ciberbullying es un adolescente, un autista con altas capacidades, ¿no? Un Asperger, y nos permite, ¿no? Trabajar todas estas, diríamos, bueno, todas estas temáticas, ¿no? Asociadas a, como digo, esa violencia, ese nuevo tipo de violencia y también a los problemas de salud mental. En síntesis, cuando hablamos de bullying y ciberbullying, nos referimos a la existencia de una víctima. Hay tres roles: una víctima, uno o más agresores y muchos observadores cuyo silencio y pasividad permiten que esta situación se perpetúe en el tiempo. Precisamente muchos observadores callan por falta de empatía, otros por miedo a que el agresor, ¿no? se vuelva contra ellos. Y si consiguiéramos movilizar a los observadores para que defiendan a la víctima o al menos denuncien en lo que ven, pues seguramente conseguiríamos que se redujera muy significativamente, ¿no? Las conductas de bullying y ciberbullying. Y precisamente este silencio de los observadores es tremendamente doloroso para las víctimas, porque, como dijo Gandhi, el silencio, lo peor de las cosas malas es el silencio, ¿no? De la gente buena. El bullying y el ciberbullying es un problema de alta prevalencia que tenemos en todos los centros educativos del mundo. ¿Qué porcentaje de estudiantes sufre estas conductas? He realizado una revisión de más de 300 estudios de prevalencia y básicamente me he encontrado pues, una prevalencia que oscila entre un 5 y un 10% de victimización y cibervictimización severa y aproximadamente de un 40% de victimización más ocasional. En esta dirección apunta también el estudio de la profesora Díaz Aguado, que realizó con 21.000 estudiantes de 17 comunidades autónomas, estudiantes de cuarto educación primaria a cuarto educación secundaria, donde encontró un 6,2% de víctimas y un 10,7% de cibervíctimas. También la revisión internacional de Flandry et al. Ellos encuentran un 30% de victimización y un 46% de cibervictimización. Y finalmente comentar también pues, el informe mundial de bullying, que ha desarrollado la ONG International Bullying Sin Fronteras. Ellos han encontrado que 7 de cada 10 niños, adolescentes y jóvenes diariamente sufren alguna conducta, ¿no? De acoso, de ciberacoso. España, en este análisis mundial, ocupa el tercer lugar después de México y Estados Unidos y encabeza la lista europea de casos. También se evidencia que mientras el bullying más o menos permanece estable, el ciberbullying está aumentando muy significativamente en cada uno de los estudios. Es verdad que hay algunas variaciones en los resultados de los estudios, pues porque hay variaciones en las edades de las muestras, en la distribución geográfica de las muestras, en los instrumentos de evaluación que utilizamos que miden diferentes conductas o a veces en las respuestas, ¿no? Que les pedimos. A veces les pedimos que nos informen de las conductas que han sufrido en el último año, otras veces en el último mes, otras veces en la última semana, pero en cualquier caso lo que es evidente es que tanto el bullying como el ciberbullying tienen una prevalencia digna de consideración y por ello es fundamental poner en marcha mecanismos de identificación, prevención e intervención adecuada. Respecto a diferencias de género, pues por ejemplo en bullying hay más chicos víctimas y agresores, mientras que en ciberbullying hay una tendencia en las chicas a ser cibervíctimas y en los agresores, en los chicos a ser ciberagresores. Desde luego en ciberbullying las diferencias, diríamos, en la conducta violenta de género disminuyen. Y respecto a los cambios con la edad, básicamente nos encontramos que las conductas agresivas físicas y verbales disminuyen entre los 10 y los 18 años, sin embargo, las conductas agresivas de exclusión social o psicológicas, de violencia psicológica, más o menos permanecen estables e incluso, diríamos, hasta la universidad.
Y el ciberbullying, pues bueno, ya lo vemos aparecer con frecuencia ya en los últimos ciclos, en el último ciclo de educación primaria, en la preadolescencia, sube en la adolescencia, baja un poquito en la adolescencia más tardía, pero como digo, más o menos mantiene una estabilidad creciente con las edades. Son muchos los estudios que han analizado las graves consecuencias que tiene el bullying y ciberbullying para todos los implicados. Es verdad que los efectos más graves lo sufren las víctimas, o sea, las conclusiones de esos estudios evidencian graves consecuencias para el desarrollo y la salud mental. Como digo, los efectos más graves los sufren las víctimas, pero también los agresores tienen mayor probabilidad de sufrir problemas psicosociales y psicopatológicos en la adolescencia y en la edad adulta. Los estudios que han analizado las consecuencias para las víctimas han puesto de relieve que la victimización por bullying y ciberbullying es un problema grave de salud mental, casi diría un problema de salud pública. En el extremo puede conducir al suicidio, pero incluso cuando no tiene estas graves consecuencias, también muchas de las víctimas desarrollan muchos problemas académicos, emocionales, psicosociales y de salud mental. Chicos y chicas con buenas capacidades intelectuales empiezan a tener problemas de rendimiento académico, incluso a fracasar escolarmente. Emocionalmente, las víctimas se sienten inseguras, solas, infelices, disminuye su autoestima, paradójicamente sienten culpa, creen que algo deben de tener ellas para que los demás tengan esos comportamientos, ¿no? Sienten culpa, sienten vergüenza, sienten miedo y también ira, frustración, irritabilidad y agresividad. Se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente, incluso con frecuencia suelen desarrollar fobias sociales y desde luego muchas de las víctimas desarrollan muchos síntomas psicopatológicos, muchos problemas de salud mental, como decía, muchos problemas internalizantes y externalizantes. La investigación ha demostrado, por ejemplo, que desarrollan problemas psicosomáticos, estrés postraumático, trastornos en el sueño, problemas de hiperactividad, trastornos de conducta alimentaria, problemas de conducta, consumo de sustancias, problemas de dependencia y adicción a las tecnologías, autolesiones, mucha ansiedad, ansiedad que a veces llegan a sufrir incluso ataques de pánico y a desarrollar diversas fobias y muchos síntomas depresivos que oscilan entre depresión moderada y severa. Algunos tienen ideación suicida y lamentablemente cada año niños cada vez de más temprana edad y adolescentes se suicidan no pudiendo soportar, ¿no? Esta situación. No olvidemos que el bullying, el ciberbullying, el acoso en todas sus modalidades es uno de los, diríamos, de los motivos principales del suicidio infanto-juvenil. Y en el bullying físico también hay, diríamos, lesiones de tipo físico, producto de las palizas, ¿no? Que reciben, ¿no? Moratones, heridas, incluso lesiones mucho más graves. Todos estos problemas que tienen las víctimas no solamente las tienen en el momento que sufren el acoso, sino que muchas veces perduran en el tiempo. No son pocos los adultos que acuden a las consultas de psicología por problemas de ansiedad, de depresión y de fobia social que han sufrido acoso y ciberacoso, bullying y ciberbullying en la infancia, la adolescencia y la juventud. El ciberbullying todavía es más, vamos a decir, hiriente, ¿no? Más negativo por el aumento de la audiencia, ya que son muchos los que ven esa agresión y esa humillación que se le está haciendo, también muchas veces por el anonimato del agresor. La víctima no sabe quién le está mandando esos mensajes o esas fotografías manipuladas y esto genera intensos sentimientos de impotencia e indefensión y luego también por el carácter ilimitado del hostigamiento, ya que una vez de que se sube una foto, un vídeo al ciberespacio resulta tremendamente difícil hacerlo desaparecer. Los agresores, también ser agresor está asociado con muchos problemas de salud, muchos problemas académicos, muchos problemas emocionales, psicosociales y de salud mental. Muchos agresores tienen problemas de rendimiento académico y fracasan escolarmente, desarrollan personalidades sin empatía, crueles e insensibles frente al dolor ajeno, con desconexión moral,
no sienten culpa, ni sentimiento de responsabilidad, ni autocrítica. Suelen tener muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad, lo que les va a suponer muchos problemas luego en la vida adulta, inestabilidad emocional y también bajo optimismo y bajo nivel de felicidad. Muchas conductas agresivas, psicosocialmente tienen muchas conductas agresivas con los compañeros, pero también en la familia y en otros grupos de los que forman parte. Suelen tener relaciones sociales negativas y habilidades sociales deficientes. Y psicopatológicamente también tienen riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial, suelen tener conductas antisociales y delictivas, consumo de sustancias, adicción y dependencia a las tecnologías y también ansiedad y en algunos casos depresión y hasta a veces ideación suicida. Y también, como decía, no solo estos problemas se producen en el momento en el que están acosando, sino que ser acosador puede ser la antesala de la conducta antisocial y delictiva, de la violencia de género, del maltrato a los hijos, del maltrato en el trabajo. Así que todo el trabajo, reitero, de identificación, prevención e intervención que hagamos desde la escuela y desde la familia redundará positivamente en el desarrollo y la salud mental. Teniendo en cuenta los nocivos efectos y la alta prevalencia del bullying y ciberbullying, bueno, pues solo cabe enfatizar la necesidad de detectarlo, ¿no? De identificar quiénes están implicados, ¿no? En este tipo de violencia. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar para ver quién sufre, es decir, identificar a las víctimas y quién realiza, ¿no? Quiénes son los acosadores, los perpetradores? Básicamente podríamos señalar tres grandes estrategias de identificación, detección y evaluación. La observación de las conductas, la información sociométrica, porque los iguales siempre saben lo que sucede, y también los autoinformes. Las víctimas y cibervíctimas suelen tener algunas conductas que si las vemos deben hacernos sospechar que puedan estar sufriendo victimización. Por ejemplo, tienen conductas de miedo, de huida, de evitación, ocultan el problema, no hablan del colegio. A veces hacen rutas, recorridos ilógicos para ir al colegio para evitar, ¿no?, que los perpetradores les intercepten, ¿no?, en el camino. Tienen muchas conductas depresivas. Están tristes, apáticos, poco comunicativos, lloran con facilidad, están nerviosos, ansiosos, tienen pesadillas, tienen un humor lábil, cambios bruscos de humor, lo mismo están tranquilos que excitados, nerviosos, lo mismo están tristes que están irritables y agresivos, suelen tener dificultades en las relaciones sociales, tienen pocos amigos o casi no tienen amigos, no les invitan a las fiestas de cumpleaños, se les nota también un descenso o inestabilidad en el rendimiento académico, un descenso en el rendimiento académico, señales de agresión física, moratones, heridas, la ropa rota, sus objetos también deteriorados y que ocultan. Muestran también muchos problemas psicosomáticos, continuamente tienen, bueno, pues les duele la cabeza, el estómago, dolor abdominal, mareos, vómitos, continuamente enfermedades que muchas veces les evitan ir al colegio, abandonan de repente actividades de ocio que hasta ese momento disfrutaban, o de repente les vemos nerviosos después de estar en el ordenador, recibir un mensaje en el móvil o recibir una llamada telefónica cuyo origen ocultan. Si vemos todas estas conductas, debemos de sospechar que pueda estar sufriendo victimización y poner en marcha los mecanismos necesarios para verificar si efectivamente está sufriendo esta situación de acoso o otros problemas que están relacionados también con un patrón conductual similar. Si bien las víctimas suelen ser más difíciles de identificar, a los agresores se les ve con mucha más claridad. Suelen tener conductas agresivas manifiestas, de agresión física, verbal, de exclusión social, psicológica, pegan, golpean, humillan, señalan los defectos de los demás, ponen motes, amenazan, chantajean. Suelen estar involucrados en conflictos, problemas de disciplina y convivencia, ignoran los derechos de los demás, imponen sus criterios agresivamente, suelen ser impulsivos, tienen dificultades para controlar la ira, baja tolerancia a la frustración
y suelen manifestar también bajo rendimiento académico. Este es un poco el patrón de conducta de los agresores cara a cara y de algunos ciberagresores, pero hay otros ciberagresores más difíciles de identificar porque son chicos y chicas que no tienen demasiados problemas, ni familiares ni personales, y sin embargo en el escudo, ¿no?, del anonimato de las pantallas o en el escudo de hacerlo en grupo, pues realizan algunos de estos comportamientos de ciberagresión. Decía que la información sociométrica, los iguales siempre saben lo que está sucediendo. Si administramos en los centros educativos un cuestionario sociométrico anónimo al inicio del curso escolar, identificando lo que son las conductas de bullying y ciberbullying y pidiendo que nos informen de manera anónima las personas del grupo que sufren y realizan estas conductas, pues con esta estrategia tan simple y rápida obtendremos una radiografía fácil, ¿no?, de la situación de victimización y de cibervictimización que puedan estar sufriendo. Y una tercera estrategia es el uso de autoinformes. Son muchos los autoinformes que hoy disponemos. El aumento de la preocupación social en los últimos años por los temas de bullying y ciberbullying ha hecho que se desarrollen muchos autoinformes, aunque no todos estos autoinformes están validados experimentalmente, no tienen garantías psicométricas de fiabilidad y validez, o no tienen baremos que nos permitan ubicar la puntuación de un estudiante comparándolo con su grupo de referencia normativo. A modo de ejemplo de estos autoinformes, pues comentar, por ejemplo, el screening de acoso entre iguales. Es un screening que tiene dos secciones, una sección para medir el bullying, conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas, y otra sección para medir ciberbullying, 15 conductas de ciberbullying. Podemos aplicar este autoinforme de 12 a 18 años, aunque también lo hemos aplicado en el último ciclo de primaria y funciona bien, y tanto se puede administrar en contextos clínicos como en contextos educativos. Las 15 conductas de ciberbullying que medimos están en pantalla, las he mencionado antes, son básicamente muchas de las conductas que he mencionado, y con este cuestionario, con este autoinforme, lo que hacemos es primero explicarles qué es bullying y ciberbullying, las conductas que vamos a evaluar, y les pedimos que nos digan en el último año con qué frecuencia las han sufrido, nunca, alguna vez, bastantes veces o siempre, con qué frecuencia las han realizado y con qué frecuencia las han observado, que unos compañeros las han realizado a otros. Y con la información obtenida obtenemos varios indicadores: el nivel de victimización y cibervictimización, el nivel de agresión y ciberagresión y el nivel de observación y ciberobservación, disponiendo de baremos en función del sexo y la edad. Desde luego, con independencia de los instrumentos que utilicemos para detectar o evaluar, es fundamental contribuir a sacar a la luz estos comportamientos que muchas veces están en la sombra, y para ello es absolutamente fundamental que en los centros educativos se pongan en marcha medidas sistemáticas para detectar, identificar y evaluar el bullying y el ciberbullying. Bien, y ya entrando un poco en el último apartado, bullying y ciberbullying, prevención e intervención. ¿Qué podemos hacer para prevenir que estos comportamientos se produzcan, que estas conductas violentas se produzcan, y qué podemos hacer para evitarlas, eliminarlas, erradicarlas cuando ya se han producido, cuando ya han sucedido? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la conducta violenta se debe a muchos factores. El hecho de que los niños y adolescentes sean violentos, pues se deriva de muchos factores, está influido por muchos factores, factores culturales. Hay culturas que fomentan más la agresión, mientras que otros la reprueban. Factores familiares, sabemos que niños, niñas, adolescentes que tienen conductas violentas suelen vivir en familias desestructuradas, donde hay violencia, donde no hay cariño, donde no hay afecto, donde hay maltrato, donde hay abuso, modelos autoritarios de educación parental, con conductas agresivas hacia los hijos y entre los padres, y también familias muy permisivas, ¿no?, donde dejan hacer, no hay normas. También otro eje importante, otro factor importante es el contexto educativo. Hay centros educativos donde no se sanciona la conducta violenta, los profesores, el profesorado y los alumnos, los compañeros son modelos y agentes de refuerzo de la conducta social, pero pueden lo mismo ser modelos
y agentes de refuerzo de conducta social prosocial o de conducta violenta, y centros educativos donde no se transmiten valores ético-morales y de respeto por los derechos humanos, con lo cual estos centros aumentan la probabilidad de tener esas conductas violentas. Y luego también variables personales, es decir, hay un montón de investigación que demuestra que los niños y niñas que tienen menos nivel de empatía, menos capacidad para ponerse en la perspectiva del otro, menos tolerancia a la frustración, más impulsividad, pues tienen con mayor probabilidad conductas violentas. Así que, en tanto que la conducta violenta está multideterminada, es importante que para prevenir y eliminar la violencia intervengamos de manera multidireccional, es decir, tenemos que intervenir desde la sociedad en general, desde los centros educativos, desde la familia y también, cuando ya se ha producido la violencia, desde el contexto clínico, terapéutico, trabajando con la víctima y también con el agresor o los agresores. Desde la sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero controlar toda la violencia que se expresa en las pantallas, televisión, internet, videojuegos. Sabemos que ver violencia aumenta la probabilidad de comportarse de manera violenta y que disminuye la empatía hacia la víctima. Y tenemos la obligación de controlar toda esa violencia, de eliminar que puedan estar expuestos a tanta violencia nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Es importante también hacer campañas mediáticas para erradicar mitos y creencias irracionales sobre el bullying y ciberbullying, como pues son cosas de niños, son juegos, no pasa nada, si incluso ser acosado curte, endurece la personalidad, o las víctimas son débiles, lloricas, si eso ha existido siempre, pues seguirá existiendo. Bueno, campañas mediáticas para erradicar todos estos mitos que existen socialmente y también para concienciar, para sensibilizar de las graves consecuencias que tienen el bullying y ciberbullying para las víctimas, para los agresores y también para los observadores. Importante que los adultos seamos modelos, ¿no?, de actitudes combativas intelectual y moralmente contra todo tipo de violencia, de género, de iguales, racista. Necesitamos recursos económicos, inversión económica, para organizar también cursos y conferencias de bullying y ciberbullying, talleres educativos sobre uso adecuado de las tecnologías, de la relación, la información y la comunicación, o para generar espacios de diálogo, ¿no?, entre adultos y adolescentes y hablar de todos estos temas a nivel, diríamos, educativo. Hablar, escuchar y tratar de comprender, ¿no?, sin juzgar. Y luego también tenemos un problema con la regulación legal, ¿no?, la regulación legal del bullying y ciberbullying. No hay una tipología, un delito asociado al bullying y ciberbullying. Cuando hay denuncias hay que andar buscando esas conductas, cómo encajan en otros delitos más generales. Es importante abordar también esta regulación legal, esta regulación penal del bullying y ciberbullying, porque incluso también hay muchísimas conductas que ni encajan en los tipos penales, o tenemos también el problema de la imputabilidad cuando hablamos de menores de 14 años. La escuela, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Bueno, pues la escuela tiene un papel muy, muy, muy relevante, además de evaluar, como decía antes, la escuela puede tener un papel muy relevante en la prevención e intervención del bullying y ciberbullying a través de la implementación de programas de intervención socioemocional, programas para fomentar el desarrollo de competencias sociales y emocionales a lo largo de toda la escolarización que inhiben la conducta violenta, programas anti-bullying propiamente dichos, es decir, que confrontan a los estudiantes con conductas de bullying y ciberbullying, y también una vez de que la situación, ¿no?, del bullying o el ciberbullying se ha producido, es muy importante que se active el protocolo anti-bullying en los centros educativos para resolver esa situación. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional nos referimos a conductas, competencias sociales y emocionales, competencias sociales como la capacidad de comunicación, la conducta prosocial, la conducta asertiva, la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva, utilizando el diálogo y la negociación, la capacidad para identificar estereotipos y prejuicios, ¿no?, que conducen a la discriminación, a conductas de discriminación, o la capacidad de desarrollar conductas basadas en valores ético-morales y de respeto, ¿no?, por los derechos humanos. Y competencias emocionales como la capacidad de identificar emociones, de analizar cognitivamente causas y consecuencias de las emociones, la capacidad de regular la expresión de las emociones, incluido emociones negativas como la ira, la envidia, el miedo, la tristeza.
La capacidad para activar emociones positivas, ¿no?, en uno mismo, en los demás, y, cómo no, la capacidad de empatía fundamental en la prevención y en la eliminación de la violencia, la capacidad de ponerse en el punto de vista del otro, en los zapatos del otro, hacerse cargo tanto cognitiva como emocionalmente de los estados emocionales de otros seres humanos. Actualmente tenemos muchos programas para desarrollar estas competencias sociales y emocionales en la escuela, desde educación infantil y a lo largo de toda la escolaridad, programas para educación infantil y primaria como los programas Juego, el programa Convivencia de la profesora Mestre, Fortius del profesor Méndez, el programa Sentia para trabajar la autoestima, aprender a convivir, o el programa Jaso, y también muchos programas para trabajar el desarrollo socioemocional e inteligencia emocional en la adolescencia, como el programa Pella, o Dulcinea, o Intemo, Predema, SEA, etc. Es decir, hay muchas herramientas y muchas de ellas hoy actualmente ya validadas. Además de hacer actividades a lo largo de la escolaridad para desarrollar estas competencias sociales y emocionales que previenen la conducta violenta, es importante realizar también actividades antibullying, implementar programas antibullying, hacer actividades antibullying, pues desde luego desde edades ya muy tempranas. Hoy disponemos, gracias al desarrollo de la sensibilidad que se ha generado por este tema y de la preocupación social, disponemos de bastantes programas. Estoy mostrando algunos, una pantalla con algunos de los programas que disponemos a nivel nacional, como el Juego sobre el acoso escolar de Berg, para trabajar con víctimas y agresores, tanto en la consulta clínica como en la escuela, el programa CIP de la profesora Cerezo, concienciar, informar y prevenir, el programa Conred para construir la convivencia, ¿no?, en Internet y las redes sociales, Ciberprogram 2.0, que es un programa para prevenir el ciberbullying, del que luego voy a profundizar un poquito más, la guía de intervención psicoeducativa de Calvo y Vallés, Aditec, para prevenir también las adicciones, la adicción a Internet, al móvil, a los videojuegos, Prevacid, para intervenir en el bullying y ciberbullying, o la última herramienta que se ha publicado, se han publicado resultados de su validación, Safety.net, que es un programa multirriesgo precisamente para trabajar, abordar todos los problemas, ¿no?, que se producen en Internet y en las redes sociales, por el uso de Internet y las redes sociales. Hay que decir que no todos estos programas están validados experimentalmente, pero muchos de ellos sí lo están. Por poner un ejemplo de este tipo de programas, pues Ciberprogram 2.0, que es un programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying, lo hemos implementado y validado experimentalmente con adolescentes. Este programa tiene 4 grandes objetivos. En primer lugar, les ayudamos con las actividades del programa a identificar qué es bullying y ciberbullying, y así como los 3 roles implicados. Muchas veces consideran que ser observador no forma parte del campo, ¿no? Y la insistencia en que ser observador tiene un papel muy determinante, ¿no?, en esas situaciones. Les enseñamos con las actividades a analizar las consecuencias del bullying y ciberbullying, tanto para las víctimas, para los agresores y para los observadores, tratando de desarrollar empatía hacia las víctimas y también la capacidad crítica y de denuncia, ¿no?, de los espectadores, de los que ven. Y sobre todo intentamos desarrollar en ellos estrategias de afrontamiento, o sea, ¿qué puedo hacer? 1, para prevenir, y 2, para afrontar esa situación cuando estoy sufriendo esa situación como víctima, o qué puedo hacer cuando estoy siendo espectador de una situación que está sufriendo alguno de mis compañeros. Y luego objetivos transversales para trabajar la empatía, las habilidades sociales, hábitos de escucha activa, autoestima, etc. Como la esencia de un programa son las actividades que llevamos a cabo con los alumnos, voy a comentar algunos ejemplos de estas actividades. Por ejemplo, en Hablemos de Patti les mostramos un vídeo en el que se ve una situación en la que están hablando mal de la víctima, despreciando a la víctima, le dicen cosas tremendamente hirientes, despreciativas. Si tenemos oportunidad, pues luego podemos ver algunas de estas imágenes de los vídeos, ¿no?, que utilizamos como soporte para diríamos, activar, ¿no?, la reflexión y la introducción, ¿no?, de los chavales en el problema. Después de que ven este vídeo, ¿no?, donde se desprecia a la víctima, se dicen cosas terribles, se hace un análisis de los sentimientos de la víctima. Posteriormente hacemos equipos. Cada equipo tiene que hacer una lista con todas las estrategias
de afrontamiento que podría hacer la víctima. Es decir, si vosotros fuerais Patty, ¿qué podríais hacer para afrontar esta situación, ¿no? Para afrontar este acoso, ¿no? Por parte de los compañeros. Cuando ya cada equipo ha listado todas las ideas que se les ocurren, seleccionan la que consideran más eficaz, más positiva, más constructiva, la dramatizan y preparan una dramatización para mostrarla, y cuando ya han realizado todas las dramatizaciones, en gran grupo volvemos otra vez a ver las respuestas que han considerado más eficaces por parte de la víctima y también diríamos, las otras ideas de afrontamiento que podían hacer las víctimas para enfrentar, ¿no?, esa situación. Y también debatimos en gran grupo pues, las causas, por qué suceden estos comportamientos o las consecuencias de los mismos. En Secretos a Cibervoces lo que les mostramos, por ejemplo, es la difusión de una información íntima, ¿no? Una alumna está viendo cómo otra compañera se besa con otra. Sacan una foto y la difunden. Y a continuación, diríamos, la difunden en el centro educativo. Se observa en el vídeo el rechazo que pueden sufrir las víctimas, y a continuación hacemos un análisis de consecuencias de los sentimientos de las víctimas, pero también de las consecuencias de los implicados. Se sorprenden de que muchas de las conductas que se hacen en bullying y en ciberbullying son delito. Amenazar, calumniar, injuriar, difundir información íntima, delitos contra la integridad moral, etc. Misma metodología, análisis del afrontamiento, qué se puede hacer para afrontar esta situación, y debate sobre estrategias de afrontamiento después de que hacen las dramatizaciones para afrontar esta situación. También ponemos mucho el foco en los observadores. En el vídeo de Rompe la ley del silencio, le mostramos un vídeo, la historia de Joe, que es un adolescente ciberacosado, donde Joe está grabando un vídeo, se está grabando a sí mismo, está explicando todas las conductas de acoso y ciberacoso, de bullying y ciberbullying que está sufriendo, y manifiesta pues, la angustia y la tristeza de esta situación. Aquí lo que les planteamos es, vale, si yo fuera un compañero de vuestro grupo, ¿qué podríais hacer vosotros como observadores para acabar con el sufrimiento de Joe? Aquí lo que hacen es, bueno, listar estrategias de afrontamiento que podrían hacer los observadores, seleccionan la que consideran más eficaz, más constructiva, positiva, dramatizan esa estrategia de afrontamiento por parte de los observadores, y luego a continuación pues debate sobre precisamente los análisis, los finales que se han seleccionado y otras estrategias, conductas que pueden hacer los observadores para acabar con esa situación. También abordamos el tema de los agresores. Aquí les podemos mostrar pues, un episodio de Happy Slapping como el que he mostrado, ¿no?, de Ben X, y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para responder a los agresores? ¿Pensáis que hay que penalizarles, hay que castigarles? ¿Qué haríais con los agresores para que disminuyan, que eliminen esos comportamientos? Y la misma metodología, selección de ideas, dramatización de la más eficaz y debate sobre las mismas. Trabajamos mucho con el impacto del ciberbullying, trabajando con casos reales. A cada equipo le damos un caso real de ciberbullying donde tuvo, diríamos, consecuencias muy graves, o bien porque la víctima se suicidó, o bien porque desarrolló graves problemas psicológicos y psicopatológicos de salud mental, ¿no? Y trabajamos lo mismo, estrategias para qué podríamos hacer, qué podrían haber hecho las víctimas o los observadores para evitar esa situación, y el debate profundo es, bueno, el grave impacto del bullying y ciberbullying para todos, ¿no?, los implicados. Lo importante, desde luego, es, a través de las actividades del programa, hablar sobre las consecuencias, o sea, concienciarles, ¿no?, sobre las consecuencias de algunas conductas que son delito, advertirles de que tengan mucho cuidado con lo que publican, ya que puede permanecer muchos años, que en la red no es todo lo que parece, que no deben aportar información personal. Hablamos sobre los peligros de Internet, sobre sexting, sextorsión, grooming, adicción y la importancia de la navegación segura con ellos. Decir que este programa, Ciberprogramma, se combina con un videojuego que se llama Cibereduca Cooperativo 2.0. Es un videojuego de acceso gratuito. Si nosotros introducimos esta dirección, cibereduca.com, directamente en Google, nos permite descargar este videojuego.
al ordenador y jugarlo tanto en el ordenador como en una pizarra digital en el contexto del aula. Es un videojuego que se puede jugar tanto en el aula, nosotros lo utilizamos a modo de cierre de nuestro programa de Cyberprogram 2.0 como una especie de repaso, ¿no?, de lo que hemos trabajado, pero también se puede jugar en la familia y se puede jugar incluso sin haber hecho el programa en un aula. Y además en 3 idiomas, se puede jugar en castellano, en inglés y también en euskera. Es un videojuego que se organiza, diríamos, en torno... La esencia del videojuego es un trivial. Es un trivial donde hay preguntas y respuestas relacionadas con el bullying y ciberbullying, solo que están como envueltas en una especie de cómic, de historia de fantasía, ¿no? Es una situación en la que tenemos 5 gremios, están todos los gremios, todos los equipos, está destinado a jugar, está organizado, ¿no?, para jugar en equipos. Tenemos 5 equipos que representan los 5 roles, ¿no?, de una situación de bullying y ciberbullying: los cantero calavera, que son los agresores; pintores solitarios, que son las víctimas; y luego los 3 tipos de observadores, ¿no?, los carpinteros rechitas, que son los que apoyan a los agresores; los fontaneros impasibles, que no se implican en absoluto; y los ingenieros de la justicia, que se implican a favor de las víctimas. Bueno, pues todos estos roles, todos estos personajes están en el mundo de Zantia. Hay una especie de terremoto, caen por un vórtice al ciberespacio y tienen que hacer un montón de retos, responder a preguntas, reconstruir mundos, encontrar un personaje desaparecido, etcétera, para poder encontrar unas gemas y poder volver otra vez a regresar al mundo de Zantia, abrir ese vórtice y poder volver a regresar al mundo de Zantia. Como he dicho, es un juego cuya estructura de base es un trivial, un cibertrivial, que tiene 5 grandes campos, tarjetas o pantallas, ¿no?, de 5 campos: ciberfenómenos y acoso. Tratamos de definir qué es bullying, ciberbullying, grooming, nomofobia, cyberbaiting, outing, flaming, trolling, es decir, todo lo que son ciberfenómenos. Otro grupo de tarjetas está centrada en conceptos informática y seguridad, conceptos informáticos, cómo protegernos y hacer uso seguro de las TRIC, comportamientos de riesgo y normas éticas. Otro tercer grupo, cibersexualidad. Cuarto grupo, consecuencias. Cuando hablo de cibersexualidad, hablo de sexting y de reflexionar sobre todas las conductas sexuales que hacen online, utilizando la cámara web o enviando fotos eróticas o incluso pornográficas. Como digo, cuarto grupo de tarjetas o de pantallas son consecuencias del bullying y ciberbullying, y el último, afrontamiento, ¿no?, estrategias de afrontamiento. Es un programa validado, como he dicho. Los resultados que obtuvimos después de implementarlo durante un curso escolar en los grupos experimentales y comparar el cambio con los grupos de control, bueno, pues los análisis de covarianza pretest-post-test nos informaron de que el programa había generado una disminución de las conductas de victimización y de perpetración tanto de bullying como ciberbullying. Utilizamos varias herramientas, ¿no?, para medir las mismas variables. Redujo la agresividad impulsiva y premeditada, aumentó las estrategias de resolución de conflictos, conductas sociales positivas, empatía y también autoestima. Y en la escuela, a ver, hay que activar los protocolos anti-bullying cuando están ya activos, o sea, cuando ya la situación de victimización y perpetración es una realidad. Valoración del caso. Normalmente todas las comunidades económicas, las comunidades tienen un plan. Generalmente una primera fase de diagnóstico, otra segunda fase de intervención y una última fase de resolución del caso. No siempre se activan el protocolo cuando suceden los casos, y a veces cuando se activan, según nos cuentan los padres, no siempre se resuelve adecuadamente la situación, y a veces, en ocasiones, son las víctimas las que abandonan el centro educativo ante la impotencia, ¿no?, de resolver estas situaciones. Familia, ¿qué podemos hacer desde la familia? Bueno, la familia tiene un papel súper determinante. Es primordial la educación familiar, ya que tienen un papel muy importante en el desarrollo de la conducta social y de la empatía, así como la prevención y la intervención en el bullying y ciberbullying. Sabemos que hay un montón de pautas de crianza parental que inhiben la conducta violenta, que inhiben la probabilidad de que los hijos se conviertan en víctimas o en agresores.
como es fomentar la autoestima, reforzar conductas positivas, dar amor incondicional, fomentar la empatía y la conducta prosocial, poner límites, porque educar es poner límites también, saber decir no, poner límites sin autoritarismo. Desde luego, dedicar tiempo es fundamental, el tiempo, padres e hijos, porque tiempo es afecto, tiempo es conocimiento, y es fundamental dedicar tiempo para poder detectar los problemas de manera incipiente y poder intervenir tempranamente en ellos. Ser, por supuesto, modelos de conducta, de las conductas que queremos desarrollar en los hijos, y hacer de la comunicación una prioridad en casa, ¿no? Hablar de todo en el contexto de la familia. Para prevenir los peligros de Internet y de las redes sociales, los peligros de las TIC, bueno, pues a los padres les diría que no hay que demonizar las TIC, que la solución no es prohibir, sino educar para prevenir, y que educar y controlar, y que la educación digital ha de comenzar en la familia, no en la escuela. Debe continuar en la escuela, pero debe comenzar en la familia. Los padres deben involucrarse mucho más en el uso de Internet que hacen los hijos, deben de controlar el tiempo de uso de Internet y los contenidos a los que acceden, impulsar el uso responsable de la cámara web, educar en el control de las imágenes, de las fotos o vídeos que envían, tanto suyos como de los demás, supervisar los dispositivos electrónicos de los menores mediante programas de control parental, hablar de los beneficios que tiene Internet, por supuesto, y las redes sociales, pero también de todos los peligros que acechan detrás de esa pantalla, promover la autoprotección, desarrollar habilidades digitales en los hijos, ser modelos de un uso adecuado de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y acompañar a los hijos, y además realizar muchas actividades offline. Tenemos ya una situación en que los padres son conscientes de que su hijo es una víctima, pues importante hablar, dialogar, comunicar, alentarle a hablar, romper la ley del silencio, darle apoyo emocional, eliminarle sentimientos de culpa, transmitirle confianza, mostrarle determinación de atajar el problema, pero constructivamente, preguntarle qué ha hecho, qué cree que se debe hacer, ponernos de acuerdo con el hijo o la hija para los pasos que se vaya a hacer, construir un diario muy importante con toda la historia de la victimización, con todos los detalles, guardando todas las pruebas de las correos electrónicos, de los chats, de los vídeos, de las fotos. No decirle nunca que lo resuelva solo, no estimular la agresividad o la venganza, desarrollar en la víctima habilidades sociales y autoestima, y desde luego pedir al centro que ponga en marcha un protocolo, que active el protocolo. Si no funciona, pedirlo a la inspección, y desde luego en casos graves solicitar la intervención de la justicia y de la policía. Cuando hay hostigamiento obsesivo, cuando hay peligro de daño físico, amenazas y grave daño psicológico, y por supuesto también siempre apoyo clínico para la víctima. Desde luego lo peor es no hacer nada. Muchas veces los padres piensan, pues mejor vamos a dejarlo pasar, a ver si pasa. No, lo peor siempre es no hacer nada. Y muy importante detener en el ciberbullying, detener la situación de acoso y eliminar de la red la información ofensiva o denigrante. Hoy en día hay empresas que están dirigidas precisamente a rastrear las evidencias, las huellas digitales, la información ofensiva o denigrante, y contactar con los administradores de las webs o con los proveedores de telefonía y eliminarlos. Con el agresor, muchas veces los padres de los agresores les cuesta asumir que su hijo es un agresor. Hay que explicarles y convencerles de que su futuro también está en juego, hablar con calma, averiguar por qué el hijo es un acosador, no culpar a los otros, indagar si participa en grupos antisociales o grupos de haters, transmitirle que la familia no tolera eso. El hijo debe reparar los daños, pedir perdón, cambiar de actitud, y también enseñarle conductas positivas de empatía, de prosocialidad, y reforzarlas. Y ya finalmente la intervención desde el contexto clínico. Ya se ha producido la prevención, no ha funcionado, se ha producido una situación de bullying o de ciberbullying, y hay que llevar a cabo una intervención desde el contexto clínico terapéutico. Cuando la víctima o el agresor llegan a la consulta de psicología, en primer lugar tenemos que llevar a cabo una evaluación psicológica en profundidad,
una evaluación psicológica en la que recogemos datos a través de entrevistas con la víctima o el agresor o sus familias, sus padres, sobre la historia de victimización y perpetración, sobre el uso de Internet y las redes sociales, sobre la historia evolutiva, la anamnesis, sobre la historia clínica, síntomas psicopatológicos, sobre ese contexto familiar, etcétera, además de recoger información con las entrevistas, administrando test para medir bullying, ciberbullying, uso de Internet y redes sociales, conducta social, rasgos de personalidad, síntomas psicopatológicos, percepción del contexto familiar, etcétera. Con todo ello formulamos un diagnóstico, identificamos objetivos terapéuticos, diseñamos el plan de tratamiento, implementamos el tratamiento y evaluamos su eficacia. Con las víctimas trabajamos habitualmente la autoestima, habilidades sociales, competencias emocionales y luego otros síntomas, ¿no?, que hayamos podido detectar en el diagnóstico: problemas de somatización, de sueño, trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, adicciones, etcétera. Y con el agresor, pues primero siempre trabajar, ayudarle a reconocer el daño, aceptar el tratamiento, también desarrollar habilidades sociales, competencias emocionales, muy importante, la empatía, el control de la ira, la impulsividad y la tolerancia a la frustración, y otros problemas que hayamos podido detectar en el diagnóstico, en la evaluación, como baja autoestima o conducta antisocial, conducta delictiva, consumo de sustancias, adicciones, dependencia, etc. Vale, y finalizo con esto. Técnicas terapéuticas que son más frecuentes para utilizar con la víctima, con las víctimas y los agresores. Bueno, pues las técnicas que más se utilizan son las técnicas conductuales, de entrenamiento en habilidades sociales para entrenar la asertividad, conducta prosocial, resolución de problemas, empatía, o el reforzamiento de conductas positivas. En el caso de la víctima, la defensa de los propios derechos, y en el caso del agresor, el control de la agresión. Técnicas cognitivas, por ejemplo, de reestructuración cognitiva de creencias irracionales. En la víctima, pues igual es que me lo merezco o no puedo hacer nada, o en el agresor, que muchas veces piensan que haciendo esas conductas les van a respetar, ¿no? Entrenamiento en autocontrol mediante análisis de consecuencias o técnicas de reducción de la ira, de la ansiedad, como relajación, distracción o regulación cognitiva. Y especialmente con los más pequeños también, pues técnicas emocionales utilizando el dibujo, el juego o el cuento. Vuelvo otra vez al inicio diciendo que la intervención para prevenir y eliminar el bullying y ciberbullying ha de ser multidireccional, desde la sociedad en su conjunto, la familia y la escuela específicamente, y también a nivel clínico cuando el problema se ha producido. Y como dicen los masái, para educar a un niño hace falta la tribu entera, así que toda la sociedad a la limón, uniendo esfuerzos, familia y escuela, en la prevención y en la intervención de este, como decía al inicio, luctuoso, ominoso y grave problema. Con esto termino la intervención, les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para que comentemos cuantas cuestiones, ¿no?, consideren de interés. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora, por esta magnífica conferencia, y además muy útil, muy práctica en todos los niveles de intervención. La verdad que ha sido, vamos, fabulosa, y estoy segura que la audiencia pues estará ahora pensando cómo formular o no formular algunas preguntas, aunque la verdad que ha estado clarísima. Antes de continuar con el debate y que pueda hacer la gente las preguntas, que se pueden hacer levantando la mano en la parte de reacciones, o también, si lo prefieren, a través del chat, le voy a dar la palabra a nuestro presidente de la academia que nos acompaña, Eliodoro Carpintero. Cuando quiera, presidente. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por esta estupenda conferencia, que no es solo una conferencia, que es verdaderamente una lección y un instrumento para combatir un problema grandísimo que tienen nuestros jóvenes en el mundo escolar. Mi enhorabuena más sincera, el reconocimiento de que has hecho un trabajo magnífico. Yo te quería preguntar solamente una cosa, y es que mis informaciones sobre temas de bullying, cuando llegan a la hora en que las familias toman la decisión de recurrir a las autoridades judiciales y buscar una persecución, diríamos, legal, encuentran una falta de empatía y una falta de eco
que da la impresión que deja toda esta labor magnífica de los psicólogos sin un último apoyo en lo que sería, diríamos, la regulación de la protección de un individuo que es vejado, violentado y perseguido en una situación social determinada y que tiene derecho a que la ley le proteja. ¿Tú tienes impresión algo parecida o estoy equivocado o cómo verías este tema? No, sin ninguna duda. A ver, hay un problema de regulación legal, como decía antes, o sea, pasa un poco como sucedió antes con la violencia de género, ¿no? Que no estaban las conductas aisladas, pero no había un tipo penal que era violencia de género. Pues ahora con el bullying y ciberbullying nos pasa lo mismo. Hay que andar buscando los comportamientos para ver en qué tipo, ¿no?, de delitos encajan, ¿no?, esos comportamientos. Pasa también que hay conductas que son, por ejemplo, psicológicamente muy graves, como puede ser la exclusión y que no tienen encaje, ¿no?, con ninguna problemática. Y luego, a ver, es verdad que hay conductas muy graves que hacen. Y es cierto que ahí hay que acudir a la policía y a la justicia. Yo creo que la policía cada vez tiene más conciencia de ello y por lo menos en muchas de las conferencias que he impartido cada vez me acompañan más cuerpos policiales que están centrados precisamente también en dar conferencias, en buscar y eliminar toda esa información degradante, ¿no?, que puede circular. Y ya te digo, si bien la justicia todavía nos queda, ¿no?, esa regulación penal, eh, la policía yo creo que está de alguna manera actuando cada vez mejor en la dirección de apoyar a las familias, a veces apoyar a las familias hasta más de lo que a veces se encuentran, el apoyo en los propios contextos educativos, al menos esto es lo que ellas, ¿no?, las familias nos transmiten continuamente. O sea que es verdad, hay que hacer esa regulación legal, pero también, como comentaba, muchas veces se minimiza el problema, se minimiza, son juegos, no pasa nada, no se le otorga la gravedad que tienen y muchas conductas, a ver, hoy están tipificadas como delito. Los chavales se asombran muchas veces cuando les transmitimos de todas esas conductas, algunas de las que son delictivas, ¿no? Se sorprenden, porque muchas veces también ellos lo hacen un poco como juego, como broma, como si fuera un rol de ficción. Y cuando hacemos estos programas, funcionan y funcionan porque les ayudan a reflexionar. Y hay todo un porcentaje de chavales que sin tener graves problemas pueden estar realizando estos comportamientos y que con estos trabajos que hacemos de prevención disminuyen, ¿no? O sea, realmente cesan en esos comportamientos y empiezan a apoyar a la víctima y empiezan a denunciar lo que ven. Diríamos, no normalizan, ¿no?, la situación de acoso, pero queda muchísimo trabajo por hacer, la verdad. Yo creo que la escuela todavía tiene que desarrollar actividades, como digo, de desarrollo socioemocional, actividades anti-bullying, abordar a veces con valentía, ¿no?, las situaciones que emergen, que son complejas y a veces les desbordan, pero afrontarlas con valentía. Y yo creo que la familia tiene un papel también muy relevante en el desarrollo de conductas sociales positivas y en la empatía, y también en la prevención de todos estos riesgos del mundo digital, que, bueno, no hay tiempo para hablar de ellos, pero realmente es tremendo muchas de las cosas que están experimentando y vivenciando los niños cada vez desde edades más tempranas a través de las pantallas, ¿no? Y que tanto impacto tienen además en los problemas de salud mental, que de hecho nosotros sabemos que los problemas de salud mental están aumentando porque todos los informes de los últimos años nos están apuntando en esa dirección y está en una medida muy vinculado al uso problemático de Internet y las redes sociales, ¿no?, al uso inadecuado, excesivo, abusivo, compulsivo de Internet y las redes sociales que hacen los niños sin control. Fíjate, en el informe de UNICEF que publicó en el año 2021 con 41.500 adolescentes de 12 a 18 años, algunos datos muy llamativos. Por ejemplo, solamente el 24% de los padres controlan el tiempo de uso de los chavales, el tiempo de uso de Internet, y solamente el 13% controlan los contenidos a los que acceden. Y tenemos más de un 33% de estudiantes
con uso problemático de Internet. Y el uso problemático de Internet, como digo, está asociado a un montón de trastornos mentales, de problemas mentales, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, autolesiones, ideación suicida, trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, adicciones a videojuegos, a Internet, a los móviles, a las compras compulsivas, a los juegos de azar, o sea, mucha problemática de salud mental que se deriva de este mal uso y muy poco control y muy poca atención por parte de los adultos a lo que están haciendo los chavales, ¿no? En Internet. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Estupendo. gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Maite, hay una pregunta aquí en el chat que te la voy a hacer, aunque en realidad es una pregunta que parece que tiene más que ver con los adultos que con los niños, pero bueno, para ver si si esto del bullying tiene un rango de edad determinado, y yo creo que la persona lo que un poco intenta preguntar si existen muchos casos de acoso entre compañeros en el entorno laboral y cómo se soluciona. Imagino que lo que quiere un poco es ver si tú ves ese paralelismo, en qué sentido y si también las estrategias de solución las verías parecidas, ¿no? Bueno, yo he trabajado más en contextos educativos que en ámbitos laborales, pero sí que hay como una continuidad y hay muchos paralelismos, sin ninguna duda. Yo antes decía que el que acosa en la escuela, pues muchas veces acosa también en el trabajo y que quien ha sufrido, diríamos, como víctima esas conductas, también muchas veces reproduce la experiencia de victimización en el ámbito laboral. Yo creo que, a ver, en el mundo de los adultos no queda otra, a ver si es en el mundo laboral, denunciar, yo cogería las pruebas de la victimización, de la historia y todos los datos, ¿no? de la victimización que se le está realizando con todas las pruebas posibles. Y primero, el primer nivel es la denuncia, diríamos, a la dirección de la empresa, ¿no? Para que de alguna manera gestione muchas veces con el psicólogo que pueda estar en ese ámbito laboral, que gestionen la resolución de ese conflicto y el cese, ¿no? de esos comportamientos. Pero incluso más allá, dependiendo de si el acoso, como decían, a veces hay situaciones de acoso muy graves, ¿no? que van mucho más allá sobre todo en ciberacoso, ¿no? de lo que un director de una empresa puede controlar, pues muchas veces no queda otra que, como digo, coger pruebas y denunciar en la justicia y denunciar a la policía con ello. O sea, Sí, dice, por ahí iría yo, sí. Sí, que ella comenta que si a lo mejor establecer un mediador sería una buena opción. Sí, yo creo que en primeras fases siempre es mejor intentar la mediación, intentar el diálogo, tratar de resolver el conflicto, tratar de mostrar el sufrimiento, ¿no? de la víctima al acosador, pero desde una actitud firme, ¿no? Porque a veces los acosadores se crecen, ¿no? con el sufrimiento, ¿no? de la víctima. Diálogo, algún proceso de mediación siempre muy como una estrategia inicial perfecta, pero a veces si eso no se resuelve, pues no queda otra de alguna manera que acudir, pues como digo, ¿no? Depende de la gravedad de las conductas. Yo creo que siempre hay que analizar también la gravedad, ¿no? de las conductas de acoso que se están produciendo, el tiempo de duración de las mismas, el impacto que está teniendo en la víctima, y en este caso a la víctima también le recomendaría acudir a un proceso terapéutico que le va a dotar de herramientas, le va a fortalecer la autoestima, le va a fortalecer habilidades sociales para afrontar esas situaciones, es decir, le va a dotar de herramientas y de estrategias para poder afrontar al agresor, porque a veces, incluso a veces a los agresores solamente con amenazarles de que uno os va a poner eso en manos de un abogado o en manos de la policía, el acoso cesa. Solamente con amenazar con ello, ¿no? Pero bueno, siempre intentar, diríamos, estrategias iniciales de mediación y de diálogo mejor, pero si no, pues hay que utilizar todas las estrategias y especialmente cuando el acoso, el ciberacoso es grave y cuando el impacto emocional y mental que está generando la víctima es grave, ¿no? Hay intervención terapéutica, pero también intervención con la policía y con la justicia, ¿no? Bueno, una cosa, muchas gracias, Maite, porque la verdad que
Está muy interesante todo lo que dices. Yo me quedo un poco con ganas de ver el videojuego. No sé si no hay más preguntas aquí, dan las gracias, eso sí, pero si no hay nadie que quiera preguntar algo más, yo me preguntaría si nos podrías poner un poquito el videojuego del que nos has hablado, ¿no? El de Cibereduca, el que es como un cibertrivial. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Mira, aquí tengo el videojuego, compartir. Bueno, este videojuego tiene una musiquita que le he quitado. Quito la música para poder explicar un poquito el videojuego. Bueno, como digo, descargamos cibereduca.com y entramos en esta pantalla y decimos jugar, empezamos el juego. Y empieza con un cómic, érase una vez en la ciudad de Zantia, y empieza a presentar, diríamos, a los gremios. Pues, ¿qué tal, colegas? ¿Listos para trabajar? Ah, sí, claro, si no fuera porque aquí huele que apesta, dicen los agresores respecto a, bueno, a la víctima, ¿no? Al pintor solitario. Dice, ah, no, otra vez, estos ya están otra vez con lo mismo. Es que es el gremio de pintores que nos contamina con su estúpida presencia, dicen los agresores. Aquí tenemos los carpinteros risitas, sí, sí, que nos contaminan con su estúpida presencia. Ya basta, dice la ingeniera de la justicia, ya está bien de maltratar a la gente. Sí, ¿quién? ¿Tú nos vas a parar? Bueno, y los otros dicen, ah, nosotros no nos miréis, estos son los observadores pasivos. Bueno, hay un terremoto, de repente, todos los personajes al ciberespacio y llegan. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Uy, este cacharro se ha apagado. Aquí había unas gemas de colores y efectivamente dice, apuesto a que estas gemas son las que abren el vórtice. Vale, pues venga, donde quiera que estén las gemas las encontraremos. Entonces ahora se eligen los 5 equipos, por así decirlo, 5... Vaya, a ver. No sé por qué se ha... Elegimos. Aquí la idea es poder jugar en el aula con 5 grandes equipos o también en la familia, como decía, bueno, pues los padres, con los hijos, o sea, con los hermanos, bueno, vale, se hace la selección y ya entramos en lo que es la esencia, ¿no?, del juego. Aquí tenemos 5 retos, que son 5 misiones y en cada misión van a conseguir una gema. Tienen que hacer, como os decía antes, pues básicamente tienen que responder a preguntas, siempre hay un personaje que ha desaparecido, lo tienen que encontrar y tienen que reconstruir mundos. Pongo, por ejemplo, simplemente Bahía del Botín. Aquí vuelvo otra vez a hacer un cómic, pero me voy a saltar, si me deja, el estado del cómic. Me salto el cómic porque básicamente es un poco la misma historia y entro en lo que es la parte importante del juego. Y dice, oh no, las palancas tienen que abrir puertas. Lo primero, tienen que abrir puertas y para abrir puertas que están bloqueadas tienen que responder a preguntas. Vale, pues desbloqueemos las puertas y sigamos nuestro camino. Y empieza, diríamos, lo que es, bueno, pues el importante. Empieza con el turno de los canteros, que son los agresores, y la magia, que le llamamos magia a las pantallas, a las tarjetas, magia de afrontamiento. Aquí presenta un caso de afrontamiento. Dice, José recibe una invitación para ver un vídeo. Cuando entra en la web se da cuenta de que el vídeo es sobre un compañero del colegio, representando una famosa escena de Star Wars. El vídeo ridiculiza al compañero. Los comentarios son despectivos, ofensivos, atentan contra la dignidad del compañero. ¿Qué consejo le darías a José? Dice, denuncia el vídeo a la administración de la red para que pueda eliminarlo. Dale me gusta, este vídeo lo tienen que ver muchas personas, o descárgate el vídeo al móvil para enviárselo a tus amigos. Los miembros del equipo eligen una respuesta, por ejemplo, y le dan a validar esa respuesta y les dice código correcto y se les da un feedback de la respuesta correcta. Dice, todos sabemos que en internet hay muchos vídeos que intentan hacerse pasar por graciosos y divertidos cuando en realidad son burradas para idiotas. Dice, ¿y tú aceptarías que unos desconocidos te dicten qué tiene que ser gracioso o divertido?
¿Sabías que lo que se pretende esa gente es enriquecerse a tu costa mientras visionas publicidad que va insertada en los vídeos? Vale. Dan el siguiente: ciberfenómenos. Dice, hacer pública la homosexualidad u otras características privadas de una persona que prefiere mantener en secreto y su consentimiento se denomina, imaginemos que se van a equivocar, y ciberstalking. ¿Vale? Y dan a validar y les dice no, erróneo. Entonces diríamos que pierden unos puntos y pasa el turno a los ingenieros y dice, pues ahora nos da la elección de las dos opciones que quedaban, outing, damos a validar y dice código correcto y luego les da otra vez el feedback. Outing es el hecho de hacer público sin consentimiento la homosexualidad u otras características privadas de una persona que ésta prefiere mantener en secreto. Pasan al turno de los fontaneros. Seguridad. Uno de los principales medios de seguridad es pues, tener actualizado el antivirus. Dice, con tener un buen cortafuegos es suficiente. Un programa que desfragmenta el sistema y lo protege contra todo tipo de ataques. Imaginemos que ellos dan esa opción. Dice, código correcto. Y así sucesivamente van pasando los turnos, les van tocando preguntas. Cibersexualidad. La emisión de imágenes o vídeos de contenido sexual producidos por el propio remitente mediante Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías de comunicación, principalmente a través de la webcam, se conoce como, dice, webcam sending, casting. Imaginemos que eligen esta, dan código correcto y van, bueno, consiguiendo puntos, ganando medallas, y cuando terminan la quinta puerta, dice, los agresores suelen ser, aquí es consecuencias, pantalla de consecuencias, muy responsables, pero tienen dificultades en el cumplimiento de las normas. Poco responsables y no suelen sentirse culpables por su conducta. Muy responsables en casa y pocos en el centro. Eligen, el equipo elige, en este caso de los pintores, código correcto, y ahora ya diríamos, dice los agresores, les da el feedback, y se abre una puerta. Entonces, bueno, básicamente la esencia un poco del juego es esta. Después de responder a las preguntas del cibertrivial, vuelven a abrir otra puerta y, como digo, luego hay pues una parte como de cómic, tienen que hacer un trabajo de reconstrucción del mundo que se ha destruido a través de actividad cooperativa y también encontrar, diríamos, a la persona desaparecida que les va a dar la gema, van a poner la gema en el vórtice y cuando completen las 5 misiones colocando las 5 gemas, claro, han hecho todo un proceso de cooperación a lo largo del juego y cuando han puesto las gemas vuelven a la ciudad de Zantia y ya vuelven pues hechos amigos, camaradas, los agresores bromean con las víctimas pero en tono positivo y bueno, en armonía y buen rollo, ¿no? Pues básicamente por ahí va. Y os digo, es gratuito y para jugar en la familia y en la escuela. Es precioso y además, bueno, yo creo que a todos les ha gustado. Muchas gracias por enseñárnoslo. Da gusto ver cómo alguien que tiene tantos conocimientos científicos y ha hecho tanta investigación, pues es capaz luego de transmitirlo con aplicaciones que pueden llegar a todo el mundo, ¿no? Y que pueden ser, además son, y se ha demostrado útiles y eficaces para intervenir en estos casos, ¿no? O sea que no me queda más, no nos queda tiempo. Y ya están las gracias por aquí pululando por el chat, solo para que tú lo sepas, que ha sido una conferencia fantástica y gratificante. Y bueno, pues darte las gracias por haber participado en estos miércoles con la academia, que hemos empezado contigo, la nueva temporada del nuevo curso. Y bueno, pues de verdad que hemos disfrutado mucho todos y todas, y solamente decir que, bueno, avisar de que tenemos nuevas conferencias ya preparadas. El día 18, por ejemplo, de septiembre, a las 7 tendremos al profesor Carmelo Vázquez, que también es académico de la Academia de Psicología y que participará en los miércoles con una conferencia que también va a ser muy interesante, sobre la integridad en la investigación en psicología. Cosas que no me enseñaron cuando fui estudiante. O sea que también la esperaremos con gusto. Muchas gracias, Maite, gracias, presidente, gracias a todos por haber estado con nosotros y se nos ha pasado el tiempo volando, Maite, de verdad. Ha Muchas sido gracias a precioso. todos.
y trataremos además de que lleguen pues, a todos los implicados en todos esos niveles también estos instrumentos y estos conocimientos. Muchas gracias, Maite, de verdad. Muchas gracias, Maripaz, y muchas gracias a todos por la atención y por esos comentarios tan positivos. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.